alumnos, en esta oportunidad vamos a ver el tema de logaritmos. Para entrar a lo que es logaritmos con sus propiedades, ¿no?, tenemos que tener unos conocimientos previos por la definición del logaritmo. Entonces, los conocimientos previos, por ejemplo, hallar x si 2 a la x es 8. Entonces, debemos de saber, por teoría de exponentes, sabemos que 8 va a ser igual a la base 2 elevado al cubo. Entonces, va a ser 2 a la x, va a ser igual 8, que sabemos que es 2 elevado al cubo. Entonces, por teoría, sabemos si las bases son iguales, los exponentes también van a ser iguales. Entonces, por lo tanto, el valor de x va a ser igual a 3. Debemos de saber también por teoría que si los exponentes son iguales, las bases también van a ser iguales. En el siguiente ejemplo tenemos hallar y si 3 elevado a la y es 243. Pero sabiendo que 243 tiene una base 3 elevada a la 5. Entonces 243 va a ser base 3 elevado a la 5. Entonces, por lo tanto, el 3 elevado a la y va a ser igual a 3 elevado a la 5. Aplicando de nuevo teoría de exponentes, tenemos si las bases son iguales, los exponentes van a ser iguales. Entonces, por lo tanto, el valor de y va a ser igual a 5. Reafirmando más, tenemos en el siguiente ejercicio hallar a si 7 elevado a la a es 343. Pero 343 es una base 7 elevado al cubo. Entonces, por lo tanto, decimos que 7 elevado a la a va a ser igual a 7 elevado al cubo. Si las bases son iguales, los exponentes van a ser iguales. Entonces, a va a tener el valor de 3. En el siguiente ejercicio tenemos hallar el valor de x. Si 2 elevado a la x más 3 es igual a 512. Pero 512 sabemos que puede tener una base 2 elevado a la 9. Entonces, por lo tanto, 2 a la x más 3 va a ser igual a 2 a la 9. Teoría de exponentes, bases iguales, los exponentes van a ser iguales. Entonces, por lo tanto, x más 3 es igual a 9. Despejando x, este 3 pasa restando y x va a ser igual a 6. Ahora sí vamos a entrar lo que es la definición de lo que es logaritmo propiamente dicho. Tenemos que el logaritmo de base b de un número a va a ser un número n, donde b a la n va a ser igual a b, va a ser base, y esta base pertenece a los números reales positivos, menos negativos. Entonces, por lo tanto, a viene a ser un número y este número pertenece a todos los reales positivos. A viene a ser un número de todos los reales positivos. N viene a ser el logaritmo de a en base b, que n también pertenece a todos los reales, Tenemos los ejemplos. Primer ejemplo, logaritmo de base 2 de 16 va a ser 4. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 4 va a ser 16 por definición. Tenemos acá logaritmo de base 3 de un noveno. Va a ser igual a menos 2. ¿Por qué? Porque 3 a la menos 2, aplicando teoría de exponentes, esto va a ser 1 sobre 3 al cuadrado. En otras palabras, va a ser 1, 3 al cuadrado es 9. Sigamos con la definición de logaritmos. Entonces, acá podemos decir por qué el logaritmo de base 8 de 8 es 1. ¿Por qué? Porque 8 elevado a la 1 va a ser igual a 8. Logaritmo en el siguiente ejercicio, logaritmo de base 2 de 8 es 3. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 3 me debe dar 8. Tenemos también el logaritmo de base 1 medio va a ser elevado a la menos 2, es un
4. Entonces, por lo tanto, tenemos, ¿por qué va a ser esto? Porque 1/2, ¿no? A la elevado a la menos 2 va a ser. Entonces, tenemos acá que cuando tenemos un exponente negativo, ¿qué pasa con la fracción? Se invierte. Entonces, al invertir, se va a quedar así, 2/1, y sale el exponente positivo. Por lo tanto, esto va a ser 2 al cuadrado, 4. 1 al cuadrado, 1. Se sobreentiende 4 entre 1, 4. Tenemos acá que va a ser la raíz cuadrada elevado a la ¿cuánto? Elevado a la 8. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Entonces, esto por teoría de exponente va a ser 2, 8, y el radical, que en este caso es 2, sale como denominador. Y esto va a ser ¿cuánto? 8 entre 2, 4. Entonces, 2 a la cuarta, ¿cuánto es? Igual a 16. Ahí está, 16. Ahora tenemos problemas. Calcula K en el logaritmo de base 3 de 81, que va a ser igual a K menos 1. Acá menos 1. El logaritmo de base 3 de 81 es igual a K a la menos 1. ¿Qué vamos a calcular? K. Entonces, por lo tanto, por definición tenemos que 3 elevado a la K menos 1 va a ser igual a 80. Pero 81 sabemos, en base 3, para que emplear las teorías de exponentes, decimos 3K a la menos 1. Esto es igual a 3 a la 4, ¿no? 3 a la 4 va a ser 81. ¿Qué dice la teoría de exponentes? Si las bases son iguales, los exponentes también son iguales. Entonces, por lo tanto, K menos 1 es igual a 4, donde K va a ser igual, este menos 1 pasa al otro miembro con signo cambiado. Si está con menos, pasa con más. 4 más 1, donde K va a ser igual a 5. Ya hallamos el valor de K. Tenemos acá, calcula X en el logaritmo de base raíz cuadrada de 8 de X menos 1 igual a 10. ¿Qué decimos? Por definición decimos que tenemos que la raíz cuadrada de 8, ¿no?, va a estar elevado ¿a qué? Elevado a la 10, y esto va a ser igual a X menos 1. ¿Sí? Pero esto, por teoría de exponentes, va a ser igual 8, 10, el radical pasa debajo del exponente, y esto va a ser igual a X menos 1. Por lo tanto, ¿esto cuánto es? Esto va a ser 10 entre 2, 5. Entonces, por lo tanto, tenemos que acá 8 elevado a la 5 va a ser igual a X menos 1. Pero 8 a la 5 va a ser 2, ¿no?, 2 al cubo elevado a la 5. Y esto va a ser X menos 1. Entonces, por lo tanto, tenemos acá 2, 3 por 5, 15, y esto va a ser X a la menos 1. Entonces, va a ser igual a 2 a la 15 más 1, ese es el valor de X. Entonces tenemos que el valor de X va a ser 2 elevado a la 15 más 1. Tenemos, para reforzar los conocimientos, unos ejercicios, ¿no?, de lo que hemos estado viendo. Ahora vamos a ver sobre las propiedades de los logaritmos. Lo primero que debemos de saber es la identidad fundamental
del logaritmo, que va a ser a igual a b elevado al logaritmo de base b de a. Esa es la identidad fundamental. Ahora, el logaritmo de un producto, el logaritmo de base b de un producto x por y, esto va a ser igual a logaritmo de base b de x más el logaritmo de base b de y. Ahora, logaritmo de un cociente. El logaritmo de un cociente nos va a dar que va a ser el logaritmo de base b de x menos el logaritmo de base b de y. El logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia va a ser igual a n por el logaritmo de base b de a. De igual manera, acá le aplicamos, esto va a ser igual al logaritmo de una raíz, va a ser igual al logaritmo de base b, x elevado a la 1 sobre n. Esto va a ser igual a 1 sobre n, el logaritmo de base b de x. Esas son las propiedades que deben de repasar para